it's coming out in English as a regular book, but it's also going to be available through a system called Open Access. Está en inglés como un libro regular, un libro común, pero va a estar también en un futuro en el sistema de Open Access. Which means it will be available for free and legal download digital. Va a ser gratis descargarlo en forma digital, en forma legal. Okay, so the book is it's about, in a sense, three interrelated topics. El libro es acerca de tres tópicos interrelacionados. Where the broadest theme is what is called animal ethics. Donde el tema más amplio es lo que llamamos ética animal. Now, as you probably know, ethics is a major aspect of philosophy in general. En la filosofía en general, las éticas son de los temas principales. And ethics is a theme of philosophy in the West that goes back, well, at least 2,500 years. En Occidente, la ética es una temática que va hasta hace como 2500 años atrás. And we can say that the same is true in South Asia, India, at least 2,500 years, and arguably longer. Esto mismo sucede en el sur de Asia, en la India, desde hace 2500 años y quizás también más tiempo. And the essential question in ethics is, what is the right way to act and what is the right way to live? La pregunta principal en las éticas es ¿cuál es la manera correcta de actuar y de vivir? Two words, one is right and the other is good. What is the right way to live in order to bring about the good? Dos palabras, lo correcto y el bien. ¿Cuál es la manera correcta de actuar para poder vivir en el bien? To live O in obtener el bien. to bring out, to make the good happen. Hacer que el bien se manifieste. Okay, and then within ethics is question of right behavior in relation to other persons. En las éticas está también el tema del correcto comportamiento en relación a los otros. And we usually call that morality. Esto usualmente lo llamamos moralidad. And then within the subject of ethics, we have many subtopics. Después, dentro de la ética tenemos muchos subtópicos. And in modern times, we see, for example, business ethics. En los tiempos modernos vemos, por ejemplo, las éticas de los negocios. And of course, political ethics, all different sorts. Éticas políticas, todas diferentes fuentes. And in more recent years, this theme of animal ethics has become very prominent. En los tiempos más recientes, este tema de la ética animalística o animal ha sido más prominente. In intellectual circles, En los círculos intelectuales, but also in wider popular culture. pero también en una cultura popular más amplia. In popular culture, this manifests in particular in two areas. One is vegetarianism and veganism. Esto en la cultura popular se manifiesta principalmente en dos áreas. Una es el vegetarianismo y el veganismo, Which has considerable influence in North America and Europe. I don't know about que tiene Argentina. una influencia
considerarlo en Norteamérica y en Europa, yo no sé aquí en Argentina. And the other area is environmentalism. Y otra área es el ambientalismo. Environment. El medio ambiente. Sí, ambientalismo, medio ambiente. So, as we all know, there's a lot of talk about climate change, about loss of species diversity. Como sabemos, habla mucho del cambio climático, de la pérdida de especies y de diversidad. And this is causing people to raise bigger questions. What do we understand is what is a proper human relationship with non-human animals? Y esto hace que las personas se pregunten cuál es el correcto comportamiento de los humanos con los no humanos. In Oxford, we have various institutes. One is called the Oxford Center for Animal Ethics, where this is the subject. En Oxford tenemos varios departamentos. Uno es el Instituto de las Éticas Animales. And I've become involved with this center, which also publishes a book series with this publisher. They've now published more than 30 titles on this theme. Yo también me involucré con este instituto, con esta área que ha publicado recientemente más de 30 libros, publicaciones. And the director, who knows my background, director of the center, asked me, why don't you write a book about Hinduism and animal ethics? Y el director, que conoce mi background, mis estudios, me dijo, ¿por qué no escribes un libro acerca de la ética animal? Because India is a very ancient culture, and there's been a lot of reflection on this subject. Porque la India es una cultura muy antigua y ha habido mucha reflexión acerca de estos tópicos. So he kept asking me, and finally I thought, maybe I should do this. Maybe I should write this book. Se mantuvo por un tiempo haciéndome este pedido, pidiéndome esto, y yo me pregunté por qué no escribo este libro. But I thought, this is such a huge topic, really. Pero pensé, este es un tema tan amplio. Because so much has been written especially in the Sanskrit language of India and others. En tanto que ha sido escrito especialmente en el lenguaje sánscrito en la India y en otros más también. So one thing about the academy is you are successful 50% if you can just define and narrow down your topic. Algo en el ámbito académico es que si podés definir al menos en un 50%, no, sos un 50% exitoso si podés definir y como estrechar tu temática. And so I immediately thought of cows. Y yo inmediatamente pensé en las vacas. Because in India, from ancient times up to the present time, cows have a special status. Porque en la India, desde la antigüedad hasta los tiempos presentes, las vacas siempre tuvieron un estatus especial. They have a special status, and at the same time, they're in big trouble in India. Ellas tienen un estatus especial, pero al mismo tiempo en la India tienen un gran problema. Well, all over the world, not just India, because, of course, the dominant culture is that there's nothing wrong with killing animals to eat. En todo el mundo en realidad, porque en la cultura predominante no hay nada malo en matar animales para comerlos. This is quite normal, this is just the way things are. Esto es como que normal, es la forma en que las cosas son. And this idea goes
in the West all the way back to Aristotle. Y esta idea en Occidente va hacia atrás hasta Aristóteles. So it's not surprising that we take it as for granted that this is the way things are. Y esto no es sorprendente que lo tomamos como asentamos que las formas de que las cosas son es esta. But again, since more recent times, the push of vegetarianism, veganism, and environmentalism is causing people to ask questions. Pero en los tiempos más recientes, el empuje del vegetarianismo, del veganismo y del medioambientalismo ha hecho que la gente se empiece a cuestionar. And the essential question could be, is it right? La pregunta esencial sería, ¿está bien? Is it right to be killing sentient beings for our food? ¿Está bien matar seres sintientes para nuestro alimento? As soon as we raise that question, of course, we're challenging very big tradition. Tan pronto como hacemos esta pregunta, estamos generando un desafío en una gran tradición. But at the same time, from the philosophical perspective, we can say this question is an expansion of another question. Pero al mismo tiempo, desde la perspectiva filosófica, podemos decir que esta pregunta es una extensión de otra pregunta. And that is it right to exploit other human beings for our benefit? Y esta pregunta es, ¿está bien explotar a otros seres humanos para nuestro beneficio? And of course, that question, most people, at least if we think about it, we understand. No, it's not right. Y esto, claro, para la mayoría de la gente, si lo pensamos un poquito, vamos a decir, no, esto no está bien. And from this we get a development over just the last 2 centuries, we can say. We can say a refinement of ethical sensibility. Y en los últimos 200 años ha habido un refinamiento de la sensibilidad ética. And so we generally understand in the world today, for example, Y generalmente en el mundo hoy we understand entendemos that slavery is wrong. que la esclavitud está mal. We also understand, at least theoretically, that racism is wrong, to exploit one race by another race. También entendemos, al menos teóricamente, que el racismo está mal, explotar una raza por sobre la otra. We also understand, at least in principle, that for one gender to exploit the other gender is wrong. También entendemos, al menos como un principio, que un género esté explotando al otro género está mal. So then, taking the next step, we can ask, is it right for one species, the human species, to exploit and indeed to kill other species unnecessarily? También un paso más allá sería, ¿está bien que una especie en forma no necesaria explote o incluso mate a otra especie? So these questions have been there in Indian tradition for millennia. Estas preguntas han estado allí al menos en la India por al menos 4 milenios. For many. Milenios. Por milenios. So, and one particular word that stands out as prominent in this Hindu tradition is ahimsa, non-violence. Una palabra que es prominente en esta tradición de la India
es ahimsa, no violencia. And this word became widely known in the West through Mahatma Gandhi. Esta palabra se popularizó en Occidente a través de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi's use of the principle of ahimsa was for resistance of the British to gain independence of India from the British Empire. Mahatma Gandhi lo utilizó este concepto para refrenar la invasión, la resistencia ante la invasión de los ingleses. What most people don't know is that Gandhi was very concerned about ahimsa being applied also to animals. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que Gandhi estaba muy consternado en que la ahimsa no fuese aplicado también hacia los animales. And in particular to cows. Y particularmente en relación a las vacas. Now we've all heard this expression, I assume, of the holy cow. Todos hemos escuchado esta expresión, yo creo, acerca de la vaca sagrada. And in the West, this has become something of more of an expression of humor than anything else. En Occidente se toma con humor, es como una expresión graciosa. I was trying to find where this expression appeared in the English language. Yo quise encontrar en qué punto aparece esta expresión en el idioma inglés. And the best I could find is in the early 20th century, announcers for American baseball. Yo lo primero que encuentro es en el comienzo del siglo XX los periodistas deportivos sobre béisbol. It was very strict rule in baseball that you couldn't use curse words, swearing. Había un principio en los anuncios de béisbol es que no se podían usar malas palabras. And the players also. Y los jugadores tampoco. So they would substitute. Así que le iban a sustituir. So an expression they would say, "Holy cow!" La expresión era vaca sagrada. Yeah, so that just became that circulated this idea of holy cow. Así que comenzó a circular esta idea de vaca sagrada. But it also became an expression, a negative expression. Pero también se volvió una expresión negativa. Not so much holy cow as sacred cow in English. No tanto vaca sagrada en inglés, Where a sacred cow is some sort of practice or an idea which everyone's afraid to touch. donde vaca sagrada es un tipo de idea o de práctica que nadie se anima a tocar, todos tienen miedo de tocar. But is actually something useless or outdated. Pero es en realidad algo inútil o fuera de lugar. So one of the things I'm doing in this book is trying to recover the idea of the sacred cow and explain why the cow is considered sacred. Algo que trato de hacer en este libro es recuperar la idea de vaca sagrada y explicar por qué la vaca es sagrada. Anyone here has ever milked a cow? ¿Alguien aquí ha ordeñado una vaca? Most of us have not milked cows, although we drink milk or products, dairy products. La mayoría que no ha ordeñado una vaca seguramente ha tomado leche o productos lácteos. And most cows that are milked today are milked in big dairy factories with machines. La mayoría de las vacas hoy en día están siendo ordeñadas en grandes fábricas por máquinas.
the cows give milk generally because they have a calf. Las vacas dan leche generalmente porque tienen un ternero. But in industrial dairies, the calves are taken away from them. Sometimes the very day they are born. Pero mayormente en las industrias lácteas el ternerito es quitado de su madre, de la vaca, a veces incluso el mismo día en que nace. Now, what this does to the psyche of the cow, the fact that the child is taken away, can you imagine? Lo que genera esto en la psique de la vaca, que el ternero es quitado el mismo día en el que nace, no se pueden imaginar. And so, the quality of that milk which you are getting from that dairy, what kind of consciousness of the cow is in that milk? Así que la calidad de leche que estamos obteniendo de esta vaca, que su ternerito fue quitado el mismo día en que nació, es muy diferente. Yes. I was putting it rhetorically. What could it be? What could that consciousness be? ¿Qué tipo de conciencia podría llegar a ser la que tienen esa láctea? So, there is a tradition in India which goes back a long time. Instead of, well, I'm getting ahead of myself. Usually, in these factories, as soon as the cow is giving less milk, Normalmente en estas industrias lácteas, tan pronto como una vaca está dando menos leche and is getting too old to again have a calf, y se está poniendo muy vieja para tener un ternero, they send to the slaughterhouse. la mandan al matadero. And so, in fact, the dairy is an extension of the slaughterhouse. Así que en este punto la leche es una extensión del matadero. In India, there is a tradition of keeping cows and protecting them throughout their natural lives. En la India hay una tradición de cuidar a las vacas para que puedan vivir su vida de forma natural. And this is still going on in some institutions that are called Goshala. Y esto todavía se da en los goyales, en las instituciones llamadas goyales. So for this book, I did some traveling in North India, visiting some of these Goshalas, interviewing the people. Así que para escribir este libro viajé por el norte de India entrevistando a la gente de los goyales. A Goshala may be very small, maybe just 10 cows. Un goyala puede ser muy pequeño, quizás tiene 10 vacas. I visited another Goshala with 45,000 cows, Visité goyalas con 45.000 vacas, which may sound like a large number que suena como un número grande, until we are reminded that the number of cows that are slaughtered around the world every hour is 34,000. Suena como un número grande, pero a comparación de la cantidad de vacas que se matan cada hora alrededor del mundo, que son como unas 34.000 por hora. In Argentina, it comes to about 12 million cows per year, En la Argentina son como 12 millones de vacas por año, which would be, what is it, 1 cow per 4 persons? que sería como una vaca cada 4 personas más o menos. The number worldwide comes to around 300 million. El número a través del mundo es de 3 millones. No, 300 millones. And so the number of cows that are being cared for their natural life is at present is a drop in the bucket. El número de vacas que son
cuidadas para que puedan vivir su vida en forma natural, es como una gota en un balde. But in my book, I'm describing, focusing especially on two places where this practice is being done and going into detail what's involved. En mi libro me estoy sobre todo apuntando